El espacio urbano. Una ciudad en España tiene que tener estas características. No significa que todas tengan que tenerlo en todo el mundo. Más de 10.000 habitantes, sector secundario y terciario, por ejemplo aquí vemos turismo y construcción de aviones, e individualismo y anonimato. Todas las ciudades tienen una morfología definida por situación, o sea, la posición relativa de la ciudad respecto a un entorno geográfico amplio. Por ejemplo, aquí vemos la distribución de la aglomeración urbana de España. Como podemos ver, se agrupan en ejes, en nodos, y no es lo mismo tener una situación privilegiada como Madrid que la de nuestra ciudad Úbeda, que es menos privilegiada. Todo esto se ve perfectamente cuando analizamos los sistemas de transporte. El emplazamiento, el espacio concreto donde se asienta la ciudad, este depende de factores físicos. En nuestro caso, Úbeda depende de estar en lo alto de un cerro, lo que nos permite una mayor visibilidad del Valle de Guadalquivir. En otros casos, pues puede ser, por ejemplo, estar al lado de un río o estar al lado del mar. Todo eso deriva en aspectos estratégicos, comerciales, defensivos. Plano urbano, la relación entre espacios libres y espacios construidos. Puede ser lineal, como aquí en Santo Domingo de la Calzada, irregular, como el caso del casco histórico de Toledo, regular, como el ensanche de Barcelona, o radiocéntrico, como esta zona de Madrid. La construcción se define por dos aspectos: la trama, que es la disposición del edificio, y el tipo de edificación, que puede ser colectivo o individual. Aquí vemos Kowloon, que es una ciudad con una trama muy compacta. Como podéis ver, los edificios están muy pegados los unos a los otros porque no había espacio para poder construir más. Y el tipo de edificios pues, son de carácter colectivo. Como podemos ver, fuera de las murallas de esta ciudad se encuentra Hong Kong. Y aquí vemos, por ejemplo, que la trama es mucho más abierta. Los espacios entre edificios son más amplios. Y los usos del suelo, que son muy variados. Pueden ser residenciales, turísticos, comerciales, industriales, abastecimiento, espacios verdes. Todas las ciudades siguen la misma organización. Todas tienen un centro histórico que tiene estas características que veis aquí. Lo vamos a ver en nuestra ciudad. Como podéis ver, tiene un plano irregular, la trama es bastante densa, compacta, excepto en las zonas en las que aparecen plazas. Por aquí, en determinadas zonas, se ve todavía el trazado de la muralla. Y los edificios son de carácter patrimonial y residencial fundamentalmente. Los usos son turísticos, comerciales, residenciales. El ensanche es una zona que aparece después. Aparece en torno al siglo XIX y siglo XX. Como veis, tiene estas características que vamos a ver aquí. Este es el ensanche de Úbeda, una de las zonas de Úbeda. Como podéis ver, esta es una zona de mediados del siglo XX, el plano es más regular, la trama es más abierta, hay más espacio entre los edificios. Los usos son más variados, aquí ya aparecen por usos comerciales, incluso en su época hubo también usos industriales. Y nos queda la periferia urbana, que es la zona más moderna. Tiene estas características que vamos a ver ahora mismo. Como veis, el plano es muy regular, hay diferentes usos. Aquí, por ejemplo, tenemos una gran zona comercial, aquí una zona verde. Vemos que la trama es bastante abierta y la edificación, pues aquí tenemos pues, por ejemplo, esta zona comercial, estas naves industriales, estas urbanizaciones, esta urbanización de manzana cerrada con piscina dentro. Es algo muy diferente a lo que hemos visto en el centro histórico. Y por último vamos a hablar de por qué es tan importante este proceso de urbanismo y por qué son importantes las ciudades. En primer lugar, son importantes porque ya más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Por ejemplo, aquí vemos el cruce de Shibuya, que está en Tokio, que es la capital de Japón. Japón es uno de los países con mayor tasa de urbanización del mundo. También conllevan enormes dificultades de planificación, especialmente para los países más pobres. ¿Por qué? Porque estas grandes ciudades necesitan mucho tiempo, mucha infraestructura para que entre pues, el cableado, el alcantarillado, la organización de espacios tanto para colegios como hospitales. Aquí vemos, pues, por ejemplo, el caso de Los Ángeles. Esto sería
el problema que conlleva tener que dar una red de transporte a grandes cantidades de población. También son grandes consumidoras de recursos y enormes productoras de residuos. Por ejemplo, esto que veis aquí, esta superficie tan enorme, era en su momento el mayor basurero del mundo. Esto estaba muy cerca de Nueva York. Y esto que veis aquí es una zona de abastecimiento de alimentos. Esto es Mercamadrid, la zona que sirve para alimentar a la población de Madrid y su área metropolitana. También es un foco de tensión entre las mayores riquezas y los barrios marginales. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre barrios de chabolas o barrios más humildes y barrios más ricos. Al igual que aquí, que es mucho más evidente todavía esa diferenciación. Y esto, que es un slum o barrio marginal o barrio de chabola de la India. Y con esto terminamos, porque en clase vamos a trabajar cuál es el futuro de la ciudad.